Día a día, el venezolano debe lidiar con diversas afecciones que ha causado la crisis política y económica, no solo en el país, sino también en su vida. Cientos de ellos expresan con inconformidad las diferencias existentes con la que ahora no es más que una Venezuela de antaño, una Venezuela del recuerdo. Si bien esto ha causado que el mayor enfoque de la población vaya dirigido a su bolsillo, existen otros sectores igual de importantes que han sido desatendidos por parte del Ejecutivo Nacional y se ven involucrados en el retroceso del que, en algún momento, fue un país en vías de desarrollo. Entre ellos se destaca la deficiencia en materia de derechos sexuales y reproductivos, y es que lo único que se conserva de la Venezuela de antaño son sus leyes. Según un informe publicado por Amnistía Internacional en el año 2020 sobre la situación humanitaria del país, la educación sexual está en considerable gravedad y retroceso debido a la ausencia de políticas públicas. A nivel legislativo, Venezuela no aprueba la educación sexual integral y posee una de las leyes más restrictivas en todo el mundo en materia de aborto, siendo este permitido solo si la vida de la mujer corre riesgo. Esto ha provocado gran preocupación entre diversos grupos activistas encargados de velar por los derechos humanos, y es así como nace la propuesta de Ley Orgánica de Derechos Sexuales y Reproductivos, la cual, como toda novedad que implica un cambio en la sociedad, está envuelta por tabúes y sobre todo desinformación. Susani González, directora ejecutiva del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos, CEDESEX, nos platica un poco más acerca de esta propuesta de ley. Este proyecto de ley orgánica sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, como bien dice su nombre, busca justamente garantizar a todas las personas sin ningún tipo de discriminación, especialmente discriminaciones por razones de género, identidad u orientación sexual y cualquier otra índole, el ejercicio efectivo y real de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Hay algunas normas aisladas, pero no existe ninguna ley orgánica, y es orgánica porque desarrolla derechos humanos, que sirva de paraguas y de marco normativo y conceptual para desarrollar estos derechos que tan afectados están en nuestro país. Sin embargo, una creencia bastante popular, según González, es que la protección y la garantía de estos derechos sexuales y reproductivos pueden alimentar violencias y abusos, especialmente en niños y adolescentes, uno de los tantos estigmas a los que deben enfrentarse al momento de exponer su propuesta ante ciertos grupos de la población. Los dogmas religiosos que forman parte de las iglesias católicas y cristianas en el país son algo a lo que también deben hacer frente. Y no tiene nada que ver con la fe, sino los dogmas de las iglesias, especialmente católicas y cristianas en nuestro país. Obviamente promueven roles y estereotipos profundamente misóginos, machistas y antiderechos, y se han pues puesto en la tarea de malinformar sobre este proyecto de ley, y por supuesto se niegan en la posibilidad de que abre este proyecto de ley de avanzar hacia la legalización del aborto, al menos por causales. Pero la realidad es que, al contrario, la falta de educación sexual integral ofrece mayor exposición a los niños ante abusos. El Consejo de Europa, COE, principal organización de derechos humanos del continente, reveló que la educación sexual es esencial para prevenir y combatir el abuso sexual, la violencia sexual y la explotación sexual contra los niños. De ser aprobada, no necesariamente va a cambiar inmediatamente la vida de las niñas y mujeres venezolanas que no logran ejercer sus derechos sexuales y derechos reproductivos, pero nos daría una herramienta para poder hacer justicia en muchos casos. Nos daría herramientas para la exigibilidad, nos daría una herramienta para la sensibilización. Pues bueno, sin duda alguna representaría un marco protector. Yo siempre pongo como ejemplo que el hecho de tener una ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia no impide que las mujeres seamos víctimas de violencia, pero sí nos permite tener una herramienta para prevenirlo en muchos casos, tener una herramienta para evitar que las mujeres las sigan violentando, tener una herramienta para dictar medidas de protección y seguridad para las mujeres que están en un entorno violento. Incluso nos da una herramienta para que las mujeres puedan salvarse, incluso en algunos casos. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, FPNU, América Latina y el Caribe es la segunda región con mayor tasa de fecundidad adolescente, con 60,7 embarazos que ocurren por cada 1.000 adolescentes entre 15 y 19 años. Esta se encuentra por encima de la tasa mundial, la cual estima 46 embarazos por cada 1.000 adolescentes. Venezuela en particular ocupa el primer lugar en América Latina en embarazos de niñas y adolescentes, con una tasa de fecundidad de 97,7 embarazos por cada 1.000 adolescentes, colocándolo muy por encima de la tasa mundial. A su vez, el país ocupa el segundo lugar en Sudamérica y el quinto en Latinoamérica con mayor tasa de mortalidad materna, siendo los abortos inseguros y clandestinos la tercera causa más común. También existe alrededor de 80% de escasez de suministros anticonceptivos en el sistema público de salud, cifras que resultan preocupantes y muestran lo afectados que se encuentran los derechos sexuales y reproductivos en el país.
Es necesario recordar que hasta el momento la única legislación existente que defiende o regula estos derechos es el artículo 76 de la Constitución, el cual establece el derecho de las parejas a escoger el número e intervalos de hijos a concebir. De igual manera permite gozar de la información y los avances científicos para ejercerlo, es decir, que plasma el derecho a la planificación familiar. González profundizó que el resto del ordenamiento jurídico poco desarrolla este tema, es decir, que a pesar de ser reconocido, la legislación es incipiente. Tan solo estas razones parecen comprobar la necesidad de la aprobación de una ley enfocada en derechos sexuales y reproductivos en Venezuela. Laura Cano, activista perteneciente a la organización feminista Tinta Violeta, que acompaña a niñas, niños y adolescentes en situación de violencia, nos habla más al respecto. Es un sinsentido que hablemos de avances, entre comillas, o el Estado hable de avances sobre derechos sexuales y derechos reproductivos si no existe un carácter legal que blinde estos avances y si no reformamos el Código Penal venezolano, que además se mantiene vigente así desde hace más de 120 años, con unas lógicas totalmente fundamentalistas, conservadoras, que responde a otros tiempos epocales en nuestro país, feudalistas, colonialistas. O sea, el Código Penal venezolano está completamente desactualizado con la realidad venezolana y con la realidad de las mujeres. Obtener una ley que promueva un aborto legal, seguro y gratuito a estas alturas en Venezuela puede sonar más como un sueño que una realidad, pero no podemos negar que su gente poco a poco se va dando cuenta que esta idea, al igual que la educación sexual integral y tópicos semejantes propuestos en la Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, deben ser tomados en cuenta para su implementación a mediano y largo plazo. Con campañas como Ruta Verde y el trabajo de organizaciones como CDSEX y asociaciones feministas como Tinta Violeta y Faldas R, es imposible dudar de esta posibilidad, más cuando se ha demostrado la necesidad de cambiar estas leyes implementadas hace más de 100 años para que se adecúen a la Venezuela, que hoy es el futuro. Esperando poder realizar una pronta actualización respecto a esta situación, les reportó Jeremy Casado. Esto fue Noti Actual.